Seguimos. Estamos en viernes 27 de julio de 2018 en la mesa con Ana Ribeiro, que corresponde, la dama primero. Segundo, Gonzalo Pérez del Castillo. Ya está. Sí, Gonzalo. Mauricio Rosenkopf y Juan Grompone. Estoy congraciándome con Gonzalo. Vamos, de a poco vamos acomodando. Voy ganando posiciones como el Partido Independiente. Exacto. Del último lugar de la lista al segundo. Hacía tiempo que no nos mandaba el aviso así frontal, a boca y jarro. Me levantan un centro. Segundo tema. Este mes se cumplieron 100 años de la ejecución del último zar ruso, Nicolás II, y su familia a mano de los bolcheviques. En Rusia, unas 100.000 personas participaron de una procesión en la ciudad de Ekaterimburgo. La ceremonia estuvo encabezada por el patriarca Kirill, la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa rusa. Rezamos por el zar y emperador Nicolás, un mártir. Rezamos por quienes sufrieron con él, declaró el patriarca hablando ante la muchedumbre. Rusia debe aprender la lección de esta experiencia difícil y amarga, continuó diciendo. Debemos realmente resistir a toda idea o dirigente que nos proponga, a través de la destrucción de nuestra vida, de nuestras tradiciones y de nuestra fe, adoptar un supuesto nuevo futuro desconocido y feliz. En ciudades como San Petersburgo, Rostov o Novosibirsk aparecieron carteles de arrepentimiento. Tenía la leyenda «Perdónanos, Señor». Recuerden, los bolcheviques fusilaron a Nicolás II, a la zarina Alejandra y a sus 5 hijos en la madrugada del 17 de julio de 1918, poniendo fin así a 300 años de la dinastía de los Romanov al frente del Imperio ruso. Después también, los empleados ligados. ¿Qué pasó? También. ¿A quiénes mataron también? Los empleados que estaban con ellos, los que los cuidaban. Las damas de compañía, el cocinero, el doctor. Cocinero, imagínate. Bueno, Marcharon todos. Yo quiero empezar a recordar que la Revolución Inglesa mató al rey. La Revolución Francesa mató al rey. ¿Por qué la Revolución Rusa no haría lo mismo? Eso es una primera cosa. Es decir, no hay revoluciones de guante blanco y sin muertos, de modo que eso tenemos que aceptarlo, es una lección de la historia. Pero también hay otra lección de la historia, que si bien se mata al rey, no se mata la monarquía. Es decir, porque hay que recordar que luego de matar al rey en Inglaterra hubo una restauración. Luego de matar al rey en Francia, hubo un imperio. Y luego hubo un segundo imperio en Francia. Y después una restauración. Se perdió un Luis en el medio, ¿no? Bueno, el 17 se perdió. ¿Y qué pasó en la Revolución Rusa? Hubo otra restauración. Es decir, no me van a decir que el amigo Putin no es un verdadero zar. Es un verdadero zar. Y en definitiva, es hora de aprender la lección. Las revoluciones ocurren cuando un sistema se agota. No puede hacerse a la medida ni puede hacer por la voluntad de un iluminado, ¿no? Y no son verdaderamente responsables de lo que sucede, es decir, son las circunstancias las que los llevan a todo eso y va a ocurrir una y otra vez. Está bien. Está bien bueno lo que dice, porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando en el tema anterior. Es decir, vos tenés un sistema que se agota, no hay más valores, la gente no cree más, está representada por este pobre señor, son siempre unos desgraciados, ellos y su familia, que heredan poder que no saben controlar. Y hay una revolución y en muchos casos los matan. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente la revolución trata de generar nuevos valores, que se trató, incluso con la Revolución Francesa, que mató a los 16. Está bien, después vino un imperio, el de Bonaparte y todo, pero el imperio de Bonaparte reivindicaba muchísimo de los valores de la Revolución Francesa. No es que descartaron y dijeron, esto no sirve más. Y bueno, y en Rusia lo mismo, en Rusia sacaron al zar y pusieron otros valores como marxismo, leninismo, pero eran valores, y la sociedad anduvo con esos valores durante mucho tiempo. Hoy día están nuevamente perdidos y no saben qué rumbo tomar. Pero es así, yo creo que las sociedades necesitan en un momento decir, bueno, muy bien, muerto el rey, vive el rey, pero este nuevo rey tiene estos valores y vamos todos a empujar para ese lado. Si no, las sociedades no funcionan. Si siguen en ese permanente yo contra vos, que cada solución que se propone inmediatamente, ya como por reacción, aparece la
la antítesis, eso funciona durante un tiempo y estalla una revolución y entonces se arregla de vuelta las cosas, o no estalla y entonces seguimos así durante años. Y yo creo que Uruguay está metido en un lío de esos. Pero volviendo a este pobre... ¿Y vos a quién decís que vamos a fusilar? No sé. Al ruso, quizás, yo qué sé, no sé. Por ruso, ¿no? Alguien vamos a tener que fusilar. No, digo, tenemos que llegar a una síntesis, decir, bueno, muy bien, perfecto. A ver, ¿cuáles son los valores que nosotros queremos recuperar? Es antítesis y síntesis. Sí. Pero está la síntesis hay que llegar, si no puede demorar de Juan 60 Hegel, años. ¿Me permití? No, está practicando el materialismo diabético, me parece. Óyeme, sería bueno. Es una buena teoría esa. Sería bueno. Es un tema de efectismo. Juan tiró su buena patada para empezar. El puntapié inicial de Juan fue removedor. Ahora habría que completar un poco la información. Primero, esto lo convoca la Iglesia Ortodoxa Rusa, que era del dominio del zar. Es decir, el zar designaba a los obispos, lo financiaba además. Es decir, no es el gobierno ruso el que está realizando esto. Y además, el zar venía de la muerte de más de 3 millones de campesinos vestidos de soldados en la Primera Guerra Mundial. Y además, en el año 1905, comandada por algunos curas ortodoxos, una multitudinaria manifestación pidiendo que se abrieran los graneros y que el pueblo tuviera que comer. Y la respuesta del zar fue largar sus tropas de cosacos y mataron a miles. Es decir, no estábamos en cualquier coyuntura. A lo que se agrega, esto es simplemente para completar la información, es que Ekaterimburgo en ese momento estaba rodeada por las tropas de Kolchak, el ejército de los rusos blancos zaristas, que hubieran tenido con la posesión de los detenidos en Ekaterimburgo una gran bandera del zar de todas las Rusias. Llegar a un hecho de esa naturaleza es brutal. Nadie se siente identificado ni acompaña una acción de esa naturaleza. ¿De cuál? Pero también ahora te explico también. Pero ya también, te distrajiste. Llegar a un hecho como los fusilamientos. Que seguro, ahí yo lo traduzco. Hay que tener, seguro. Te quedas más claro. Ingresar al materialismo diabético. Después que tuviste un tambor ordeñando canguros allá, era el oficio que tenía en Australia. Es verdad, ¿viste? Lo hice. A mucha honra, te en Australia. Después te cuento, sí. Entonces, miren para dónde terminamos yendo. Por favor, ¿podemos volver al punto? Sí, volvemos. Entonces, ¿qué hablé? Sí, volvemos al punto. Entonces, en medio de una revolución, en medio de los desgarros de la Segunda Guerra, en medio de un ejército que se está enfrentando a otro, una medida de esta naturaleza, aunque nosotros en nuestra historia no mencionamos, también acá hubieron fusilamientos en los días de la independencia. Entonces, la información, así como viene, es como para reivindicar que el pueblo ruso se alza en este momento en manifestaciones glorificando la historia del zar, cuando realmente hubo una sublevación contra el zarismo, porque todos los partidos en el 17, que eran varios, que eran como media docena que integraban la Duma, estaban contra el zarismo. A mí me gustaría recordar algunas cosas de lo que rodea a ese fusilamiento de toda una familia, como alguna otra revolución lo hizo, pero con la peculiaridad de que en este caso hubo niños pequeños fusilados, masacrados. Despertó una reacción especial diferente a lo largo de la historia, ¿no? No es la única familia a la cual masacraron niños, pero una serie de cosas hizo de esa imagen de la bella familia gobernante
¿Cuáles son? Luis XVII, por ejemplo. También. ¿Cómo? Perdón, sí, Juan. También. ¿Qué decías? Luis XVII, ¿no? No hubo nunca el Luis XVII, pasaron de Luis XVI a Luis XVIII. Sí, claro. No, se perdió. Claro. E incluso hay una teoría de que Luis XVII es un sapiola de Argentina oculto. Tenía que ser un argentino. No, en serio, hay toda una teoría sobre los sapiola en ese punto. Bueno, pero volvamos a Rusia. Volvamos. ¿Cuál es la situación? El Luis XVI perdió la cabeza. El zar Nicolás II, hereda intempestivamente, con la muerte de su padre por conflictos renales, un reino al que no estaba capacitado para gobernar. Venía de una dinastía de 3 siglos y él se había dedicado a cabalgar, bailar y tener una vida social intensa y divertida. Entonces, cuando llega, no puede controlar, no sabe controlar y comete errores de todo tipo ante los ojos de la dinastía, del pueblo ruso. ¿Qué es lo que hay que explicar detrás de la ferocidad? ¿Quién era el que estaban matando ferozmente? Era el señor que postergó por el duelo de la muerte de su padre su fiesta de coronación, y hubo una masacre por una estampida en un campo deportivo que murieron 1.400 personas y él dijo: no me importa, tengo la fiesta pronta. Ya entró con mal pie. La siguió con los 2 millones de muertos en la guerra ruso-japonesa. La culminó con el ingreso de Rusia en la Primera Guerra y una serie de errores militares, siendo él el que iba a la cabeza de su ejército como correspondía a un emperador. Era tan insensible ante los ojos del pueblo ruso que lo llamaban Domingo Sangriento. Para colmo, le nace el único heredero varón y nace hemofílico. Entonces no quisieron que se supiera. Y la madre, desesperada para paliar la enfermedad del hijo, que podía ser mortal en aquella época, sigue siendo hoy una enfermedad muy grave, ¿a quién contratan? A una especie de cura que era un todólogo con muchísimo poder, una especie de brujo médico que era nada menos que Rasputín. Si había un nombre que era sinónimo de terror en Rusia, en la Rusia del frío y la represión sangrienta, era Rasputín, al cual, cuando el emperador va a la guerra, deja el gobierno en manos de la zarina y ella tiene como consejero a Rasputín. Entonces, a los que matan es a esa familia real con un enorme descrédito que había reprimido brutalmente en el año 5, no logrando impedir que se estableciera la Duma, o sea, restricciones a la monarquía, y que había comenzado en un descenso abrupto. Ahora, una familia real tiene siempre, aún en el momento de quiebra revolucionaria, una especie de aureola de respeto. Podés matarlo ferozmente, pero hay que cruzar un umbral para hacerlo. El umbral lo cruzaron despacio, lo fueron trasladando hacia atrás y lo fueron metiendo en los Urales, que es donde finalmente los matan, y no se animan a decirle a la cara lo que les iba a pasar. Le dicen: vístanse en que van a ser trasladados. Y los niños se habían cubierto el cuerpo con todas las joyas reales que llevaban consigo. Ya vivían pobremente, se tenían que cocinar su pan, porque demoró como un año en tomarse la decisión de matarlos. Y como bien dijo Mauricio, la presencia del ejército blanco disparó las cosas. Entonces, le leen rápidamente la decisión de ajusticiamiento y disparan. Los padres mueren enseguida, pero los hijos no, porque las joyas los atajan. Así que los terminan matando a bayonetazos. Luego los tiran a una fosa común, les tiran ácido, los prenden fuego, los descuartizan para que no encuentren los restos. La Iglesia Ortodoxa, de la cual es un miembro muy cercano Putin, es muy cercano a esa Iglesia Ortodoxa, que en su momento el zar dominaba, pero ha pasado muchísima agua y mucho río y mucha tinta y mucho de todo por el tiempo. No hay que hacer una conexión el zar, la Iglesia. La Iglesia la reivindica junto con gran parte de la sociedad rusa de hoy, que no quiere recordar la experiencia comunista y que prefiere evocar la grandeza del imperio. Esa es la clave psicológica detrás de lo que está pasando en Rusia hoy. Tienen verdadera devoción por esos reyes así asesinados, y hay incluso una discusión si son reales o no los restos, y la propia Iglesia, que fomenta el culto al zar, la propia Iglesia Ortodoxa, se resiste al análisis de ADN, porque si se comprueba que efectivamente son los restos, no pueden controlar la reacción de la gente. El año pasado fue la fecha de la Revolución Rusa. Pasó tímidamente en Rusia.
no la quieren recordar, prefieren la grandeza del imperio, quieren sacarse el chip que significa evocar a Stalin y los desbordes. Fue todo un salvajismo por todos lados. ¿Qué clase, eh? ¿Qué clase? Y gratis. ¿Cuánto duró? Además, muy breve, una crónica. Como 20 minutos. No tanto. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante este contexto, no digo completo, pero mucho más amplio que acaba de aportar Ana. Sí, te olvidaste de decir que Romanov era una dinastía de 300 años. 304 años. Que empieza con Iván el Terrible. Así que tenía genes como para no tener que necesitar a Rasputín. Y tuvo Catalina, la gran modernizadora, porque hay que recordar que hablamos del extremo frío de Europa, es una Europa que lo acaba de mostrar en el Mundial de Fútbol. Es una prolongación de Europa quizás barroca, mucho doradito, pero refinadísima. Ahí hubo una modernización y una élite intelectual refinadísima. ¿Volvemos al punto de partida, Juan? No, solamente recordar de que sí, hubo un movimiento modernizador en Caterina y en Pedro, ¿no? En Pedro el Grande. Pedro el Grande. Sí, cuando le mandó cortar las barbas a los boyardos y trajo cocineros franceses y todos los platos rusos famosos son franceses en realidad, ¿no? El pollo Kiev, el otro muy famoso, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo cuál otro? Pero yo no sé. Pero ¿y esa es la modernización, los platos? Bueno, era parte. No. Hablar en francés. Literatura. La mitad de la Guerra y la Paz está escrita en francés, por ejemplo. Arquitectura. Las obras literarias, pero por favor, alcanza eso para saber. Ahora, la ferocidad del enfrentamiento fue tan grande que alcanza un dato, porque uno dice millones, pero hay una cosa que siempre se dice en Hollywood, ¿no? Que los animales se roban la película. La raza de perros, parecidos no me sale el nombre ahora, parecidos a los afganos rusos, pero no son afganos rusos, ya me voy a acordar. La raza de perros que tenían los aristócratas y el zar para la caza fue casi aniquilada. Porque los perros eran el sinónimo del refinamiento. Cada noble tenía 100 perros de esos en sus gateras para salir de cacería de oso y demás. Los eliminaron. Hay 2 en Montevideo. Preciosos. Bueno, estoy mirando los comentarios de los oyentes. Por ejemplo, Ana, que dice: ¡Guau! Nunca pensé que a mi edad iba a recibir esta masterclass. Muchas gracias. Bueno, hay varios mensajes de ese estilo. Gracias a Ana por la lección de historia. Hay quienes dicen que debió haber estado al aire antes del Mundial, que hubiera sido bueno tener todo este contexto para el Mundial de Fútbol. No, pero... Y después hay oyentes que los ayudan. Ambos habían tenido recién lagunas. A Juan se le había perdido el nombre de un plato. Bueno, desde la belleza te dicen Strogonoff. Exactamente. Y los perros. Y lo tengo en la punta de la lengua. Ana había perdido el nombre de unos perros. Galgos rusos. No son galgos rusos. No, tampoco. Bueno, no, son muy parecidos, pero no son. Sigan participando. Insisto, hay 2 en Montevideo y uno se llama Boris. Lo veo siempre y es preciosísimo. ¿Y él sí? ¿Y el otro? Los oyentes siguieron participando y creo que ahora sí dieron en la tecla. ¿Cuál era la raza esa de los perros del zar Nicolás? Borzoi. Borzoi. Esa es la que Ana estaba buscando hoy y no terminaba de encontrar.